Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar el método de variación de parámetros para resolver una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden. Si tenemos una ecuación diferencial que se ajusta a esta forma aquí, donde g de x es distinto de 0, y p, q y g son continuos en un intervalo abierto, y I1 e I2 son soluciones linealmente independientes a la ecuación diferencial homogénea correspondiente. Entonces una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea viene dada por la gran I sub p, y esta fórmula aquí. Por lo tanto, podemos usar I sub 1, I sub 2 y big I sub p para formar la solución general a la ecuación diferencial no homogénea, como vemos aquí, dada por I de x. Ahora, también debemos notar que la suma de estos dos primeros términos aquí, que sería la solución general a la ecuación diferencial homogénea, a menudo también se llama función complementaria, o I sub c. Para aplicar el método de variación de parámetros, tomaremos tres pasos. Número 1, resolveremos la ecuación diferencial homogénea correspondiente, que nos dará I sub c, o los dos primeros términos de la solución general, y luego usaremos la fórmula dada aquí para encontrar la gran I sub p que derivamos en una lección anterior, y luego usaremos los resultados de 1 y 2 para formar la solución general, en este formulario aquí. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Lo primero que debemos notar es que tenemos una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden. Entonces, para aplicar el método de variación de parámetros, el primer paso es resolver la ecuación diferencial homogénea correspondiente, que sería I double prime menos I prime, menos 2 si es igual a 0. Observe, en este caso, la función a la derecha, g de x es igual a e elevada a la potencia de 3x ahora. Debido a que aquí tenemos coeficientes constantes, podemos resolver esto usando una ecuación característica, donde a es igual a 1, b es igual a 1 negativo y c es igual a 2 negativos, dándonos la ecuación característica, r al cuadrado menos r menos 2 es igual a 0. Podemos resolver esto factorizando. Tenemos r y r. Los factores de 2 negativos que se suman a 1 negativo serían 2 negativos y 1 positivo, por lo que la ecuación característica tiene dos ceros reales distintos. Tenemos r es igual a 2, o r es igual a 1 o negativo. Recuerde, la naturaleza de estas soluciones afectará la forma de la solución general a la ecuación diferencial homogénea, o la función complementaria, nuevamente, dada aquí por I de c. Porque tenemos dos ceros reales distintos a la ecuación característica. Ahora sabemos que I sub c es igual a c sub 1 veces e elevado a la potencia de 2x más c sub 2 veces e elevado a la potencia de 1 negativo x, o simplemente negativo x. Observe que I sub 1 es igual a e a la potencia de 2x. E I sub 2 es igual a e a la potencia de x negativo. Ahora, para el siguiente paso, o el paso 2, encontraremos una gran I sub p usando esta fórmula aquí. Comencemos por encontrar el Wronskian de I sub 1 y I sub 2. Tendremos un determinante de 2 por 2 donde la primera fila es I sub 1 e I sub 2. Tendremos e para las dos x y e para la x negativa. La segunda fila serán las primeras derivadas. La derivada de e a las 2x sería e a las 2x multiplicadas por 2, o 2 a las 2x. La derivada de e a la x negativa sería e a la x negativa multiplicada por la negativa, o e negativa a la x negativa. Ahora tendremos este producto menos este producto. Al multiplicar, las bases son las mismas, sumamos los exponentes, por lo que este primer producto sería e negativo a la potencia de 2x más x negativo, que sería x, y luego menos este producto, que serían 2e para el poder de x. Dándonos 3e negativos a la x. Lo que significa que la gran I sub p será igual a negativo I sub 1, o negativo e a los 2x. Veces la integral de I sub 2 veces g de x.
y sub 2s al x negativo aquí, multiplicado por g de x, que es el 3x. Dividido por el Wronskian, que es negativo 3 letras a la x 510. Y tenemos más y sub 2. Y sub 2s a la x negativa, multiplicado por la integral de y sub 1 vez g de x, y sub 1s a las 2x. G de x es a 3x. Dividido por un negativo 13 a la x. Ahora, antes de integrar, simplifiquemos. Mirando esta primera parte, observe cómo tenemos dos aspectos negativos que hacen positivo. También factoricemos un tercio. Eso nos daría a las 2x divididas por 3. Entonces, si integramos, si multiplicamos el numerador, sería e a las 2x. Sumando los exponentes e a las 2x divididas por e a la x, restamos los exponentes, dándonos solo e a la x. A continuación tenemos una suma, pero luego tenemos un negativo aquí, por lo que será menos e a la x negativa. Factoricemos un tercio, y tenemos la integral de, el numerador sería e a las 5x dividido por e a la x, eso sería e a los 4x 510. Ahora tenemos una gran y sub p es igual a, la integral de e a la x es solo e a la x, por lo que tendríamos un tercio. Cada una de las 2x veces e a la x, eso sería e para las 3x, entonces tenemos menos e para la x negativa dividido por 3, multiplicado por esta integral. Observe que esto requiere que use sustitución, donde u sería igual a 4x, el diferencial u es igual a 4/510. Entonces 510 es igual a un cuarto de u. Entonces esta integral sería una cuarta vez e a las 4x. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenemos un tercio e a las 3x ahora aquí, tendremos menos un doceavo. Pero luego multiplicamos los exponenciales y sumamos el exponente, obtenemos otra e a las 3x. Estos son términos similares, por lo que la gran y sub p sería igual a, un tercio es igual a 4 doceavas partes. 4 doceavos menos un doceavo son 3 doceavos, y 3 doceavos es un cuarto, entonces tenemos un cuarto e con la potencia de 3x finalmente, ahora que tenemos y sub c, y gran y sub p. Podemos formar una solución general a la ecuación diferencial no homogénea original. Para hacer esto, usaremos este formulario aquí, donde la solución general y de x es igual a, y sub c más y grande sub p. Terminemos esto en la próxima diapositiva. La solución general, y de x, es igual a y sub c. C sub 1 e a las 2x más c sub 2 e a la x negativa, más y grande sub p, o más una cuarta e a la potencia de 3x. Esta sería la solución general a nuestra ecuación diferencial no homogénea utilizando el método de variación de parámetros. Espero que hayas encontrado esto útil.